¿Y si lo que más te pesa no es la prueba, sino la necesidad de controlarlo todo? Tal vez oras, crees, esperas, pero en el fondo sigues apretando los puños, intentando forzar tiempos, resultados, respuestas. Vivimos agotados, con ansiedad espiritual, porque queremos que Dios bendiga nuestros planes sin antes rendirle el corazón. Hoy quiero invitarte a algo incómodo pero liberador. Rendirte a Dios de verdad. Porque rendirse no es perder, es confiar. La Escritura lo dice con claridad en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No es una sugerencia suave, es una dirección firme. No dice, confía un poco. Dice, con todo tu corazón. No dice, apóyate en tu lógica. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. El conflicto es real. Queremos paz, pero sin soltar el control. Queremos dirección, pero sin renunciar al volante. Sin embargo, Jesús confronta esa tensión cuando declara en Mateo 16, 24: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo es exactamente eso. Dejar de colocar el yo en el centro. Rendición no es debilidad, es obediencia. Y aquí aparece una promesa que transforma la ansiedad en descanso. Dice Filipenses 4, 6, 7: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa el orden. Primero soltar la carga en oración, luego experimentar la paz. No al revés. Rendirse a Dios significa aceptar que su voluntad es más alta que la nuestra. Isaías 55, 8, 9 lo expresa así: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que hoy no entiendes, mañana puede revelarse como protección, formación o propósito. Pero la rendición no es pasiva, no es cruzarse de brazos, es confiar activamente. Es decir, como el salmista en Salmo 37, 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Es entregar decisiones, tiempos, temores, incluso sueños. Es creer que Dios no solo puede actuar, sino que sabe cómo y cuándo hacerlo mejor que nosotros. Quizás alguien que escucha esto está cansado. Has luchado, planificado, insistido, y nada parece moverse. Escucha esta invitación de Jesús en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El descanso no llega cuando todo se resuelve, sino cuando decides venir y soltar. Rendirse también toca el corazón del orgullo. Santiago 4:7 declara: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero someterse, luego resistir. La autoridad espiritual nace de la rendición, no del esfuerzo humano. Y aquí es donde la vida cristiana deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Porque cuando sueltas el control, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tal vez las circunstancias no se transforman de inmediato, pero tu interior sí. Comienzas a caminar por fe y no por vista, como enseña 2 Corintios 5:7. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo más fuerza, más estrategias o más prisa. Tal vez te está pidiendo confianza. Tal vez no quiere que luches más duro, sino que descanses más profundo. Porque hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear en tus términos. Y aquí queda la pregunta que no podemos evitar. ¿Qué área de tu vida aún no has rendido? ¿Qué carga sigues sosteniendo como si todo dependiera de ti? Porque rendirse a Dios no es un momento emocional. Es una decisión diaria. Y lo que sucede después puede cambiarlo todo.
Rendirse a Dios es uno de los actos más incomprendidos de la vida cristiana. El mundo nos enseñó que rendirse es fracasar, que soltar es perder, que ceder es retroceder. Pero en el reino de Dios sucede lo contrario. Cuando te rindes, comienzas a ganar lo que jamás podrías conquistar por tus propias fuerzas. Porque la rendición no te quita dignidad, te coloca en la posición correcta delante del Padre. Muchas veces creemos que confiar en Dios significa simplemente esperar que Él haga algo, pero la confianza bíblica es más profunda. Es descansar aun cuando no entiendes, es obedecer aun cuando duele, es avanzar aun cuando no ves el camino completo. Como declara Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La rendición auténtica está inseparablemente unida a la fe. No sueltas porque todo está claro. Sueltas porque crees. Hay temporadas donde Dios permite que nuestras fuerzas se agoten. No para destruirnos, sino para enseñarnos que nunca fuimos diseñados para cargarlo todo. Segunda a los Corintios 12:9 lo expresa con una verdad poderosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en el límite humano donde comienza la manifestación divina. Cuando dices, no puedo más, Dios responde, ahora puedo obrar. Rendirse también implica entregar el derecho de entenderlo todo. Hay respuestas que no llegan cuando las exigimos, sino cuando el corazón aprende a confiar sin condiciones. Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro apuro, no en nuestra ansiedad, sino en su tiempo perfecto. La rendición rompe la tiranía del ahora y nos introduce en la paz del cuando Dios quiera. Porque seamos honestos, gran parte de nuestra angustia no nace de la prueba, sino de nuestra resistencia. Luchamos contra procesos que Dios diseñó para formarnos. Queremos la promesa sin el desierto, la victoria sin la batalla, la madurez sin la espera. Pero la Escritura nos recuerda en Romanos 5:3-4 que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Lo que hoy te incomoda puede estar construyendo algo eterno dentro de ti. Rendirse a Dios no significa que dejas de tener sueños. Significa que dejas de idolatrarlos. No significa que abandonas metas. Significa que permites que Él las purifique, las redireccione o incluso las transforme. Como enseña Salmo 127:1, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puedes esforzarte toda una vida en algo que parece correcto, pero solo lo que nace de Dios tiene garantía de permanencia. Hay una batalla silenciosa que ocurre en el corazón, la lucha entre el control y la confianza. Controlar da una ilusión de seguridad, pero confiar produce una seguridad real. Controlar genera tensión, confiar genera descanso. Controlar alimenta el miedo a perder, confiar fortalece la certeza de que Dios sostiene. Salmo 55:22 lo declara con ternura. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Y algo misterioso sucede cuando finalmente sueltas. No siempre cambia primero el exterior. Cambia el interior. La ansiedad comienza a ceder. La presión pierde fuerza. El alma respira distinto. No porque todo se resolvió, sino porque ya no estás luchando solo. Porque en la rendición descubres que Dios nunca te pidió que fueras autosuficiente, sino dependiente. A veces Dios no calma la tormenta de inmediato, porque está calmando algo más profundo, tu corazón. A veces no quita el desierto, porque está formando raíces. A veces no acelera el proceso, porque está trabajando carácter, fe, humildad. Como dice 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La rendición verdadera transforma la relación con Dios. Ya no oras solo para pedir, sino para entregar. Ya no buscas solo respuestas, sino dirección. Ya no intentas convencer a Dios de tus planes,
sino permitir que Él moldee los tuyos. Y en ese intercambio santo, el alma encuentra algo que el control jamás pudo ofrecer: paz genuina, porque llega a un punto donde entiendes que rendirse no es decir, Dios, haz lo que yo quiera, sino, Señor, haz en mí lo que tú quieras. Y ahí, justo ahí, comienza la obra más profunda, la que no solo cambia circunstancias, sino destinos. Y quizá hoy Dios está esperando exactamente eso. No más esfuerzo, sino más entrega. No más prisa, sino más confianza. No más resistencia, sino rendición. Porque lo que Él puede hacer con un corazón rendido es infinitamente mayor que todo lo que podríamos lograr intentando controlarlo todo. Cuando una persona decide rendirse a Dios, algo invisible pero profundamente real comienza a moverse en su interior. No es un cambio superficial ni una emoción pasajera. Es una reconfiguración del alma. La rendición toca la raíz del temor, del orgullo, de la autosuficiencia, porque mientras intentamos sostenerlo todo, vivimos tensos, vigilantes, agotados, pero cuando soltamos, descubrimos que nunca fuimos llamados a ser dueños del resultado, sino fieles en el proceso. Hay una verdad difícil de aceptar. Muchas veces pedimos dirección divina, pero secretamente esperamos que Dios valide lo que ya decidimos. Queremos su bendición sin su gobierno. Sin embargo, la vida espiritual madura cuando dejamos de invitar a Dios a nuestros planes y comenzamos a someternos a los suyos. Como afirma Jeremías 17:7-8, bendito el varón que confía en el Señor, será como árbol plantado junto a las aguas. La estabilidad no proviene del control humano, sino de la confianza arraigada. Rendirse significa aceptar que Dios ve lo que nosotros no vemos. Nosotros percibimos momentos, Él contempla panoramas completos. Nosotros sentimos urgencias, Él trabaja eternidades. Por eso Romanos 8:28 no es una frase decorativa, sino un ancla. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todo será cómodo, ni inmediato, ni entendible. Dice que todo puede ser redimido dentro del propósito de Dios. Y aquí surge una lucha silenciosa, el deseo de escapar del proceso. Queremos que Dios nos saque rápido de la incomodidad, sin notar que muchas veces Él está usando precisamente esa etapa para moldearnos. El oro no se purifica lejos del fuego. El carácter no se fortalece lejos de la presión. La fe no crece lejos de la incertidumbre. Santiago 1:2-4 nos confronta con esta perspectiva. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, para que seáis perfectos y cabales. La rendición también redefine nuestra comprensión de la paz. La paz bíblica no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Puedes estar en medio de incertidumbre y aún así experimentar descanso. Puedes atravesar dolor y aún así sentir seguridad. Como Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es frágil, condicionada. La paz de Cristo permanece incluso cuando todo tiembla. Soltar el control no significa renunciar a la responsabilidad, sino abandonar la ansiedad. No significa dejar de actuar, sino dejar de vivir esclavizado por el resultado. Es trabajar, orar, decidir, avanzar, pero desde la confianza y no desde el miedo. Es caminar entendiendo que Dios no solo observa el camino, sino que lo sostiene. Salmo 37, 23-24 declara, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Cuando cayere, no quedará postrado. Rendirse a Dios es, en esencia, un acto de amor, porque solo te rindes ante aquel en quien confías plenamente. Solo sueltas ante aquel que sabes que no te soltará. Solo entregas el timón cuando crees que sus manos son más firmes que las tuyas. Y en ese acto, el corazón empieza a descansar de una batalla agotadora, la de intentar controlar lo incontrolable. Hay un momento sagrado en la vida espiritual donde el alma deja de decir,
¿por qué, Señor? Y comienza a decir, ¿para qué, Señor? Donde la resistencia se transforma en disponibilidad, donde el miedo empieza a ceder espacio a la fe, donde la presión interna se convierte en quietud. Como expresa Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quizá el mayor milagro de la rendición no es lo que cambia afuera, sino lo que sana adentro. Porque cuando sueltas, Dios no solo toma el control de tus circunstancias, toma el control de tus cargas, de tus pensamientos, de tus ansiedades, de tus heridas más ocultas. Empieza a restaurar zonas que el esfuerzo humano jamás pudo reparar. Y entonces descubres algo transformador, que rendirse nunca fue el final de tu fuerza, sino el comienzo de su poder obrando con libertad. Que soltar nunca fue perder, sino confiar. Que entregar nunca fue debilidad, sino fe activa. Y justo aquí, en este punto del camino, surge una pregunta que no puede ignorarse. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de resistir y comenzaras a confiar por completo? Porque lo que Dios puede hacer con una vida verdaderamente rendida todavía está desplegándose, todavía está obrando, todavía está comenzando. Rendirse a Dios no es un evento aislado, es un estilo de vida. Es una decisión que se renueva cuando los planes se rompen, cuando las respuestas se retrasan, cuando la lógica ya no alcanza. Es ahí donde el corazón aprende a decir, Señor, aunque no entienda, confío. Porque la confianza verdadera no nace de explicaciones completas, sino de la certeza de quién es Dios. Como afirma Salmo 62, 1-2, en Dios solamente está acallada mi alma. Él es mi roca y mi salvación. No es calma circunstancial, es quietud interior. Hay momentos en los que Dios parece guardar silencio. Y ese silencio puede sentirse incómodo, incluso doloroso. Pero el silencio de Dios no es ausencia. Muchas veces es preparación. Es el espacio donde la fe se purifica de la prisa, donde la esperanza se fortalece sin depender de señales visibles. Habacuc 2:3 lo declara con sabiduría, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Espérala, porque sin duda vendrá. La rendición aprende a esperar sin desesperarse. Cuando soltamos el control, dejamos de vivir esclavos del ¿qué pasará? Y comenzamos a descansar en el Dios ya está allí. Porque Él no habita en nuestra ansiedad, habita en la eternidad. Salmo 139:5 dice, detrás y delante me rodeaste. Dios ya caminó tu mañana, ya vio lo que te inquieta, ya preparó gracia para lo que aún no sucede. La rendición abre los ojos a esa realidad. Y algo profundamente sanador ocurre. El alma deja de luchar contra todo y empieza a fluir con la voluntad divina. Ya no se trata de forzar puertas, sino de discernir tiempos. Ya no es correr desesperadamente, sino caminar guiado. Isaías 40:31 lo describe así: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No es pasividad, es renovación sobrenatural. Quizá hoy te encuentras en ese punto exacto donde tus fuerzas no bastan, donde tus estrategias ya no funcionan, donde el corazón está cansado de intentar sostenerlo todo. Tal vez Dios no está esperando más esfuerzo, sino más entrega. Tal vez no quiere que cargues más, sino que confíes más. Porque rendirse es permitir que Dios sea Dios en tu vida. Y ahora déjame hablarte directamente. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no lo ignores. Tal vez es Dios recordándote que no tienes que pelear solo, que no tienes que entender todo, que no tienes que controlar cada detalle. Si estás dispuesto a rendirle esa área que aún sostienes con temor, escríbelo en los comentarios. A veces ponerlo en palabras es el primer acto de fe. Y si este contenido edifica tu vida, te fortalece, te acerca más a Dios, suscríbete. No como un gesto digital, sino como una forma de seguir caminando juntos en la fe, creciendo, aprendiendo, recordando que Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos. Porque lo que sucede cuando sueltas el control no siempre es inmediato, pero siempre es transformador.
Dios empieza a trabajar no solo en tus circunstancias, sino en tu corazón. Y cuando Él toma el control, la historia aún no termina. Apenas comienza. Rendirse a Dios es entrar en una dimensión de fe, donde el alma deja de medir todo por resultados visibles y comienza a descansar en verdades eternas. Porque mientras vivimos aferrados al control, evaluamos constantemente si Dios ya respondió, si ya abrió la puerta, si ya cambió la situación. Pero cuando aprendemos a rendirnos, la pregunta cambia. Ya no es ¿cuándo cambiará esto?, sino ¿qué está formando Dios en mí mientras atravieso esto? Hay una obra silenciosa que Dios realiza en lo profundo del corazón, una obra que no siempre se percibe de inmediato. Él trabaja en la paciencia, en la humildad, en la dependencia genuina. Trabaja rompiendo la ilusión de autosuficiencia que nos hace creer que todo depende de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de nuestra insistencia. Y es ahí donde la palabra cobra vida en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. No es una advertencia dura, es una invitación amorosa a permanecer. Porque muchas veces queremos que Dios quite la presión sin comprender que está usando esa presión para fortalecer nuestra fe. Queremos que elimine la incertidumbre sin notar que en ella está naciendo una confianza más pura. Queremos respuestas rápidas sin darnos cuenta de que la espera está sanando nuestra ansiedad. Salmo 27:14 susurra esta verdad. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esperar también es fe. Rendirse transforma la manera en que enfrentamos el miedo. El miedo pierde su dominio cuando entendemos que Dios no solo conoce el camino, sino que camina con nosotros. Isaías 41:10 lo declara con firmeza. No temas, porque yo estoy contigo. No dice, no habrá dificultades. Dice, yo estaré contigo. La seguridad ya no proviene de circunstancias favorables, sino de una presencia constante. Y entonces el corazón comienza a experimentar algo que el control jamás pudo ofrecer. Descanso verdadero. No un descanso basado en que todo salió como esperábamos, sino un descanso basado en saber que, aun si los planes cambian, Dios permanece fiel. Lamentaciones 3:22-23 lo recuerda. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. La rendición aprende a vivir sostenida por esa fidelidad diaria. Soltar el control también sana la relación con el futuro. Dejamos de vivir atrapados en escenarios imaginarios, en temores hipotéticos, en ¿y si pasa esto? Porque entendemos que el mismo Dios que sostuvo ayer, sostiene hoy y sostendrá mañana. Hebreos 13:8 afirma, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La estabilidad del creyente no está en la previsibilidad de la vida, sino en la inmutabilidad de Cristo. A veces rendirse duele, porque implica renunciar a la ilusión de manejarlo todo. Implica aceptar que no siempre entenderemos los tiempos, ni los métodos, ni los silencios de Dios. Pero también implica descubrir que su voluntad no es una amenaza, sino el lugar más seguro para nuestra vida. Como expresa Salmo 18:30, perfecto es el camino de Dios. Quizá hoy Dios no te está pidiendo que resuelvas todo, sino que confíes. No que cargues más, sino que entregues. No que fuerces puertas, sino que descanses en su dirección. Porque cuando finalmente soltamos, algo se alinea dentro de nosotros. La ansiedad comienza a ceder. La fe respira. El alma encuentra espacio para la paz. Y en ese punto, el creyente descubre una verdad que cambia toda perspectiva. Rendirse nunca fue perder el control. Fue colocarlo en las manos correctas. Fue dejar de vivir bajo el peso del miedo para comenzar a caminar bajo la cobertura de la gracia. Fue dejar de luchar por sostener la vida, para permitir que Dios la sostenga. Y mientras esa rendición se vuelve diaria, constante, sincera, la obra de Dios sigue avanzando, sigue moldeando, sigue transformando.
porque lo que Él comienza en un corazón rendido, jamás lo deja inconcluso. Hay un momento decisivo en la vida espiritual donde ya no basta escuchar mensajes, acumular versículos o repetir oraciones aprendidas. Llega el instante en que Dios confronta suavemente, pero con firmeza el centro del corazón y pregunta: ¿confiarás en mí, incluso aquí? Aquí, en esa herida que no sana. Aquí, en esa puerta cerrada. Aquí, en ese miedo que no se va. Aquí, donde tus fuerzas ya no alcanzan. Porque rendirse a Dios no es poesía devocional, es una entrega real. Es cuando dejas de decir: Señor, bendice mis planes, y comienzas a decir: Padre, aunque cambies mis planes, sigo confiando. Es cuando la fe deja de depender de resultados y se ancla en la fidelidad de Dios. Como declara Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la rendición que sacude el cielo. La rendición ocurre cuando el alma, cansada de luchar, finalmente suelta. No con resignación, sino con confianza. No desde la derrota, sino desde la certeza. Es el instante donde dices: Dios, ya no puedo sostener esto, y ya no quiero hacerlo sin ti. Y en ese punto santo, algo se rompe. Se quiebra el peso de la ansiedad, se desmorona la tiranía del control, se derrumba la mentira de que todo depende de ti, porque Dios no puede llenar manos cerradas. No puede dirigir un corazón que no suelta el volante. No puede sanar completamente aquello que aún escondemos bajo capas de orgullo o miedo. Salmo 51:17 lo revela. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando el corazón se rinde, el cielo responde. Y entonces sucede lo inesperado. Tal vez la tormenta no cesa de inmediato, pero tú ya no eres el mismo dentro de ella. La paz comienza a brotar en medio del caos. La esperanza respira aún en la incertidumbre. La fe se vuelve más firme que el temor. Como Jesús en Getsemaní, cuando expresó en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el punto más alto de la rendición. Confianza absoluta en medio del dolor más profundo. Ese es el lugar donde Dios comienza a obrar con libertad. Donde el alma deja de pelear contra el proceso y empieza a ser transformada por Él. Donde ya no necesitas entender todo para descansar. Donde la obediencia reemplaza la angustia. Donde la confianza vence al miedo. Quizá hoy estás exactamente en ese borde. Ese punto donde seguir resistiendo te agota, pero rendirte te asusta. Ese lugar donde Dios no te pide más fuerza, sino más fe, más entrega, más confianza. Porque lo que Dios puede hacer después de una rendición genuina es más grande de lo que imaginas. Puede restaurar lo que creías perdido. Puede abrir caminos donde solo veías muros. Puede sanar lo que parecía irreversible. Puede traer luz a la noche más larga. Pero todo comienza ahí, en ese instante sagrado, donde el corazón finalmente susurra: Señor, me rindo. Y al llegar aquí, entendemos que rendirse a Dios no es el final de la historia, sino el comienzo de una vida sostenida por algo más firme que nuestras emociones: su fidelidad. Porque cuando finalmente soltamos, descubrimos que Dios nunca perdió el control, que aún en los silencios Él obraba, que aún en las demoras Él preparaba, que aún en las lágrimas Él moldeaba. Quizá la respuesta que esperabas no llegó como imaginabas, pero si miras con ojos de fe, notarás que Dios sí ha estado presente. Te sostuvo cuando pensaste que caerías. Te dio fuerzas cuando sentiste que no podías más. Te guardó incluso en batallas que ni siquiera viste. Como declara Salmo 121:3-4, no dará tu pie al resbaladero. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La rendición verdadera deja una marca santa en el corazón, una paz que no depende de circunstancias, una confianza que no se rompe con la espera, una fe que aprende a decir:
Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el camino es incierto, porque al final, la mayor evidencia de que Dios está obrando no siempre es lo que cambia afuera, sino lo que fortalece adentro. Si hoy sientes que estás en medio del proceso, que aún hay cargas pesadas, preguntas abiertas o caminos que no comprendes, no te desanimes. Dios no abandona la obra de sus manos. Filipenses 1:6 lo afirma con certeza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y ahora, antes de irnos, quiero invitarte a hacer algo más profundo que simplemente escuchar. Quiero invitarte a orar. Quédate conmigo y escucha la siguiente oración. Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón sincero. Tal vez cansado, tal vez herido, tal vez lleno de preguntas. Pero aquí estoy. Reconozco que muchas veces quise entenderlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo con mis propias fuerzas. Y hoy decido soltar. Hoy decido confiar. Padre, dame resiliencia en medio de la espera. Fortalece mi fe cuando sienta que me debilito. Sostén mi corazón cuando el miedo quiera regresar. Enséñame a descansar en tu voluntad, aun cuando no comprenda el camino. Renueva mis fuerzas, Señor. Sana mis pensamientos. Calma mis ansiedades. Recuérdame cada día que no camino solo, que tú estás conmigo, que tu gracia me sostiene. Hoy no me aferro al temor, me aferro a tu promesa. Hoy no me rindo ante la duda, me rindo ante ti. Y confío en que lo que estás haciendo en mi vida, aunque ahora no lo vea completo, será bueno, será perfecto, será redentor. En el nombre de Jesús. Amén.